Agradecemos al ingeniero Jaime Manrique Carvajal, director de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con quien también se hace posible, ¿no? El dictado del respectivo curso. Bien, para hoy día tenemos como expositora a la ingeniera Úrsula Morales Peso, quien es especialista en sostenibilidad de la CAC, del PNCR del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y los temas que a continuación vamos a desarrollar son agua para el consumo humano y unidades básicas de saneamiento. Los puntos que vamos a tocar en sí son tipos de sistemas de agua potable, ¿no? Asimismo, los tipos de unidades básicas de saneamiento. Damos ya la bienvenida a la ingeniera Úrsula Morales. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes a todos. Agradecerles por la invitación para exponer en este curso. Sí, espero que la exposición que voy a dar yo sea entendible por todos los participantes. El tema que me está tocando, el primer tema, son tipos de sistema de abastecimiento de agua. ¿Se me escucha bien, licenciada? Sí, ingeniera, sí está muy bien. Tipos de sistemas de abastecimiento de agua. Para ver el tema de los tipos de sistema de abastecimiento de agua, lo que primero tenemos que saber es qué es un sistema de abastecimiento de agua. Un sistema de abastecimiento de agua, como su nombre mismo lo indica, es un sistema. ¿Qué significa? Que tienen distintos componentes, ¿sí? Es un sistema, o sea, contiene distintos componentes para abastecer de agua a una población. Entonces, ese es un sistema de agua. En este caso, este sistema está compuesto por la captación, línea de conducción, aquí una cámara rompepresión, las válvulas, el reservorio, la línea de aducción y las redes de distribución que van a las viviendas. Y también aquí tenemos las conexiones domiciliarias. Entonces, todo esto, tengan claro, grábense esta imagen, todo esto constituye un sistema de agua, ¿sí? Desde la captación hasta las conexiones domiciliarias. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a explicar los tipos de sistema de agua. Tenemos 4 tipos de sistema de agua, ¿sí? Y el tipo de sistema depende de la ubicación de la fuente, ¿sí? Tenemos, como les había dicho, 4 tipos de sistema de agua. Uno es por gravedad sin tratamiento, por gravedad con tratamiento. El otro es por sistema por bombeo sin tratamiento y sistema por bombeo con tratamiento. Esos son los 4 tipos de sistemas de agua, ¿sí? ¿Cuándo es sistema por gravedad sin tratamiento? Sistema por gravedad sin tratamiento es cuando su mismo nombre lo indica, el agua, la fuente está arriba y la población está abajo. ¿Y el agua cómo va? Por gravedad va a la población. Es por eso que el primer término por gravedad, ¿ya? ¿Y cuándo es sin tratamiento? Cuando no se necesita tratamiento. ¿Y cuándo no se necesita tratamiento? Cuando el agua es de buena calidad, ¿sí? Entonces, el primer sistema, que es el sistema por gravedad sin tratamiento, como les había dicho, el agua va por gravedad y no necesita tratamiento porque el agua es de buena calidad, ¿sí? Luego tenemos el sistema por gravedad con tratamiento. Igual, gravedad, porque el agua, como les estoy indicando, va por gravedad. ¿Y por qué con tratamiento? Porque el agua no es de buena calidad. Y cuando se considera así por defecto, sin necesidad de hacer mucho análisis que necesita que necesita tratamiento, las aguas superficiales necesitan siempre tratamiento. Entonces, si mi fuente es un río, riachuelo, ahí de frente es sistema por gravedad con tratamiento, o sea, necesita tratamiento. Luego, los otros dos, el sistema por bombeo. ¿Qué significa? Que yo tengo la fuente abajo y mi población está arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que bombear el agua. Entonces, ese es el otro sistema, sistema por bombeo.
sin tratamiento. ¿Cuándo? Cuando el agua es de buena calidad. Por ejemplo, puedo tener un pozo y el agua es de buena calidad, bombeo al reservorio y de ahí distribuyo a la población. Y ahí ya no necesito tratar. ¿Por qué? Porque el agua es de buena calidad. Entonces ahí es sistema por bombeo sin tratamiento. ¿Cuándo es sistema por bombeo con tratamiento? Cuando el agua es de mala calidad. ¿Qué pasa? Puedo tener mi pozo u otras formas de abastecimiento que les voy a indicar, o otro tipo de fuentes, y de repente mi fuente, este pozo, el agua es de mala calidad, pero es la única fuente que tengo. Entonces ahí tengo que hacer mi planta de tratamiento, entonces tengo que hacer el tratamiento y de ahí ya distribuir a la población. Entonces ahí es sistema por bombeo con tratamiento, ¿sí? Entonces recuerden bien esos 4 tipos de sistema: sistema por gravedad sin tratamiento, sistema por gravedad con tratamiento, el otro es sistema por bombeo sin tratamiento y el sistema por bombeo con tratamiento. Son los 4 tipos de sistemas que se tienen, ¿sí? Ahora voy a volver a explicar cada uno para reforzar cada uno de los sistemas. Sistema por gravedad sin tratamiento, aquí está. La fuente está arriba y la población está abajo. Por gravedad, porque la población está abajo, y sin tratamiento porque esta fuente es, por ejemplo, un manante que tiene buena calidad de agua y por eso es que no necesita tratamiento. Entonces aquí hay un ejemplo de una captación de un manantial de ladera. Este es un ejemplo de manantiales de fondo, cuando el agua efervesce de la parte de abajo, y aquí es un ejemplo de galerías filtrantes. O sea, son casos en los cuales generalmente cuando tienes este tipo de fuente, no necesita tratamiento. Pero para definir eso, previamente hay que hacer una caracterización del agua. O sea, siempre hay que hacer un análisis del agua para definir que no va a necesitar tratamiento. Luego tenemos el segundo tipo de sistema, que es por gravedad con tratamiento. Aquí está. La fuente está arriba, es una fuente superficial, tiene su planta de tratamiento y va a la población. Entonces, este es un sistema por gravedad y con tratamiento. Entonces, ¿qué tipos de fuentes sí o sí necesitan tratamiento? Cuando capto agua de una acequia, de un río, riachuelo, lagos, lagunas, ¿sí? O sea, si yo voy a tener ese tipo de fuentes, sí o sí, tiene que haber una planta de tratamiento. Si es que no hay una planta de tratamiento, ese sistema sería incompleto. Después tenemos el sistema por bombeo sin tratamiento. Tengo mi pozo, realizo el bombeo a mi reservorio y de ahí llevo a la población. Entonces es sistema por bombeo sin tratamiento, porque el agua es de buena calidad. Y luego hay otro de los sistemas por bombeo con tratamiento. Miren ahí la fuente, es un río. Entonces tienen que captar agua del río mediante balsa flotante. Captan el agua del río, llevan a la planta de tratamiento y tienen que bombear el agua, ¿sí? Ese es un sistema por bombeo con tratamiento. Bueno, esos son los tipos de sistema, los 4 tipos de sistemas de agua que existen. Ahora voy a proceder a al siguiente tema, que es los componentes del sistema de agua. Miren, les he explicado los tipos de sistemas que hay, los 4 tipos de sistema, pero también no quería dejar pasar la oportunidad de explicarles los componentes del sistema de agua. El sistema de agua, les voy a explicar los principales componentes. Por ejemplo, las captaciones. Las captaciones tenemos las subterráneas, que pueden ser manantiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un manantial de ladera. En el caso de Cusco, generalmente nuestra fuente son manantiales de ladera. La mayor cantidad de fuentes que tenemos
felizmente, son manantiales de ladera. Entonces, generalmente este tipo de fuente no necesita ningún tipo de tratamiento. Y el caudal es constante. El caudal es constante, entonces tenemos ese beneficio que no tienen muchos sitios, ¿sí? Entonces, en cambio, en nuestra sierra, en Cusco, en la mayoría de localidades del Cusco, de centros poblados, la fuente es manantial de ladera. Es este tipo de fuente. Un manantial de ladera, el agua viene, el ojo de agua, y se capta el agua en una cámara húmeda. Entonces, ese es el principal tipo de fuente que nosotros tenemos y el principal tipo de captación, la captación de ladera. En algunos casos tenemos captaciones de fondo, que el agua sale, como les había mostrado en el gráfico anterior, sale de abajo y se capta también ese agua. También hay pozos, que es más en el caso de la selva, y galerías filtrantes, que tenemos uno que otro caso en la región Cusco. Y también tenemos las fuentes superficiales, que ya les había dicho, acequias, ríos, lagunas. Entonces, eso sí o sí necesita tratamiento. Y también tenemos el tema de las balsas flotantes, que es más que todo en la zona de selva baja, en Quimbiri, Pichari, esas zonas. Y lo que les decía, hay también captaciones no convencionales, que no es nuestro caso. Por ejemplo, en algunos sitios de la selva, porque el agua que tienen los ríos es muy contaminado, ellos tienen que captar agua de lluvia. Entonces, algunos tienen que utilizar ese tipo de captación. En otros casos que también no tienen fuente de agua, tienen que captar agua de neblina, ¿sí? Aquí están viendo, mira cómo tienen que captar agua de neblina, y en este caso del agua de lluvia, miren cómo captan en zonas de la selva agua de lluvia. Felizmente no es el caso de nuestra región. Y aquí está nuestra captación típica de la sierra. Es una captación de ladera. Estos componentes que están aquí al borde se llaman aleros. Son estructuras de concreto que sirven ¿para qué? Para encauzar el agua. Luego tenemos una losa de concreto que está encima, que se denomina sello de protección. También tenemos otro componente, la cámara húmeda, que es importantísimo, la caja de válvulas, las tapas, también que cumplen una función esencial, el dado de protección a la salida de la tubería de limpia y rebose. Tenemos la zanja de coronación, que es importantísimo tener la zanja de coronación. ¿Para qué? Para que no filtre el agua y deteriore nuestra estructura y también contamine el agua. Y también de repente por infiltración pueda contaminar el agua. Entonces, para eso sirve la zanja de coronación. Y es importantísima la zanja de coronación. Y el cerco de protección, que también es importantísimo para evitar el ingreso de personas o de animales y personas ajenas. Aquí otra vista de la captación de ladera. Aquí el manantial donde aflora el agua. Aquí se ve una vista. Esa captación de ladera tiene que tener un filtro que es de piedra. ¿Para qué? Para poder filtrar y quitar los materiales en suspensión que a veces trae el ojo de agua. En la parte baja tiene que haber una capa impermeable, que puede ser de arcilla o un solado de concreto, que evita que el agua que está entrando por aquí, el agua, se infiltre al terreno. Entonces, y vaya directo a los llorones. Estos son los llorones, que son agujeros circulares que permiten la salida del agua de este lecho filtrante, pasa a los llorones, y estos son los llorones, ¿sí? Luego tenemos aquí nuestro cono de rebose. ¿Para qué sirve este cono de rebose? Para que el agua en exceso pase por ese cono de rebose y evite
que el agua se llene y se pueda de repente, por presión, hacer de que el agua que hay aquí del manante, del ojo de agua, se vaya a otro sitio, se pierda. Luego tenemos otro componente importante, que es la canastilla de salida, que tiene que ser de PVC y que evita que pasen los materiales extraños como basura, a veces hojas aparecen o ingresan hojas, o de repente, por decir, no tuvieron el dado de protección y aquí aparece un sapito o arañas y no pasen. Para eso es la canastilla de salida, esa es la función, evitar de que pasen elementos extraños. Y también aquí, de nuevo, en otro tipo de vista, el cono de rebose, este cono de rebose, la canastilla de salida, esta canastilla de salida. Importantísimo también en la captación, la válvula en la caja de válvulas, la válvula de control de salida de agua. Siempre se tiene que tener esa válvula para regular el caudal que yo voy a llevar a la población. Tenemos obras de arte, las obras de arte que se tiene siempre en la línea de conducción y también en la red de distribución se puede tener. Tenemos la válvula de purga, que se ubica donde, como ustedes miran en la imagen, en el punto bajo. Si tú tienes un punto bajo, tienes que tener una válvula de purga. ¿Para qué? Para eliminar la tierra, arenilla que se pueda acumular en la tubería. O sea, siempre por más que uno haga una buena construcción de la captación, igual se necesita la válvula de purga. Luego, en las partes altas, se coloca las válvulas de aire. ¿Y para qué sirve? Como su mismo nombre lo indica, son válvulas que sirven para sacar el aire atrapado en las tuberías. Como están observando, se ubica en los puntos altos. En algunos casos, se tiene que, por ejemplo, no llegue el agua. Hay bastante agua en la captación, pero finalmente no llega el agua, y en muchos casos es por la falta de esta válvula de aire. Entonces es importantísimo también la ubicación de las válvulas de aire. Adicionalmente también tenemos la cámara rompepresión tipo 6, que es esta de aquí, es una imagen agrandada de la cámara rompepresión tipo 6, que es para romper la presión que hay de agua. Entonces se coloca esa cámara rompepresión tipo 6 cuando la diferencia, el desnivel entre la captación y el reservorio es más de 50 metros. Entonces, cada 50 metros de desnivel, o sea, de altura, yo tengo que poner una cámara rompepresión tipo 6. También tengo la cámara distribuidora de caudales, como su mismo nombre lo indica, distribuye el caudal, o sea, distribuye la cantidad de agua. Por ejemplo, yo puedo tener 2 sectores a los cuales voy a llevar agua. Entonces el agua que tengo llega a mi cámara distribuidora y de ahí distribuye hacia los 2 sectores. Yo puedo regular el caudal dependiendo de mi población. Si mi población es más grande, mayor caudal va a un lado y menor caudal a otro. Para eso es la cámara distribuidora de caudales y es importantísimo para que no haya quejas de que solo en un sitio hay agua y en el otro no hay agua. También tenemos los pases aéreos. Estos pases aéreos es cuando, por ejemplo, tienes quebradas profundas, tienes ríos o acantilados. Entonces, para pasar ese río o esa quebrada, tú tienes que construir los pases aéreos. Se plantean los pases aéreos. Y aquí tenemos otro componente importantísimo en los sistemas de agua, que es el reservorio. Es importantísimo en el reservorio el cerco de protección, el sistema de cloración, que sí o sí debe de tener siempre un reservorio, porque el objetivo de dar agua es que tenemos que dar agua clorada a la población, ¿sí? Entonces es importantísimo el sistema de cloración, el tanque de almacenamiento, básico también la caja de válvulas, y que tengan las tapas correspondientes, el cerco y el dado de protección.
siempre toda estructura va a tener el dado de protección a la salida de la tubería de limpia y rebose. Eso se coloca en la captación, en las cámaras rompepresión, en las cámaras distribuidoras de caudales. Aquí hay una imagen para reiterar la importancia de la caja de válvulas. Esta caja de válvulas es importantísima. ¿Por qué? Porque te permite regular el caudal y también permitir el ingreso y salida del agua cuando es necesario hacer el mantenimiento o la limpieza y desinfección al interior del reservorio. Entonces, para todo ese tipo de operaciones, cuando se malogra el reservorio, para hacer la limpieza y desinfección, es importantísimo tener mi caja de válvulas. Una caja de válvulas que funcione bien, que esté de repente pintada, que en la tapa tenga su leyenda, en la cual indique qué color es la válvula de entrada o ingreso, qué color es la válvula de salida, qué color es la válvula para la limpieza. Y también hay un bypass que no se ve en esta imagen. Y como les había dicho, importantísimo el sistema de cloración, porque el objetivo final de construir una infraestructura es dar agua de calidad. Y se garantiza dar agua de calidad cuando el cloro residual está entre 0.5 y 1 partes por millón. ¿Sí? Entonces es importantísimo el sistema de cloración. Entonces todos los sistemas de agua tienen que tener un sistema de cloración, que en nuestro caso, en el caso de Cusco, utilizamos el de cloración por goteo, porque aquí salen gotas, de doble recipiente. Y se genera una carga constante. Este tanque de aquí grande es el tanque de solución madre. Este tanque de aquí es el balde dosificador y tiene distintos componentes el sistema de cloración. Este es un prototipo final propuesto. Lo que nosotros, o lo que ya se tiene de experiencias, de que este segundo tanque, este balde dosificador, no puede ser un balde común de los que venden en la calle, esos de 20 litros, porque se malogran con el sol, se rajan, entonces no dura. La sostenibilidad no se garantiza. Importantísimo al interior del reservorio tener el nivel de control estático. ¿Para qué es este nivel de control estático? Para que en las noches, cuando el agua no se utiliza, esta válvula se cierra y ya no entra el cloro. Entonces se cierra el cloro, se cierra la válvula flotadora, ya no ingresa cloro y el agua que ingresa de la captación directamente se va a la tubería de limpia y rebose. Entonces es importantísimo este nivel de control estático para no perder el cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué gano con este sistema de nivel de control estático? Lo que yo gano con esto es hacer de que mi cloro dure más días. Por ejemplo, si yo no tuviera este nivel de control estático, mi cloro me puede durar solo 7 días. Pero si yo tuviera este nivel de control estático, el cloro me puede durar 15 días o 20 días. Entonces, es importantísimo la instalación en los reservorios de este nivel de control estático, de todo el sistema. Aquí está otra imagen del nivel de control estático. Aquí la parte interior del reservorio, aquí está la canastilla de salida. Disculpen. Aquí está el cono de rebose, ¿sí? Aquí está la canastilla de salida de agua y ahí está el ingreso del agua. Y aquí abajo en la parte baja está la tubería de limpia.
Eso sería todo respecto al sistema de agua, los componentes principales del sistema de agua. Luego voy a pasar a explicar los tipos de UVS. Licenciada Miriam, ¿me confirmaría si se ve? Sí, ingeniera Úrsula, sí se ve. Ya. Ahora voy a pasar a explicar los tipos de UVS. ¿Qué es UVS? No estoy diciendo que es USB, ¿eh? No se confundan. Algunos dicen USB. USB es el dispositivo para llevar información, que almacena información, pero este es UBS, Unidad Básica de Saneamiento, ¿sí? Entonces, la Unidad Básica de Saneamiento es un similar al sistema de desagüe que podría haber en las zonas urbanas o pequeñas ciudades. Entonces, la Unidad Básica de Saneamiento tenemos 4 tipos, ¿sí? Y se dividen básicamente en sin arrastre hidráulico y con arrastre hidráulico. ¿Cuándo es sin arrastre hidráulico? Cuando no hay arrastre. Hidráulico viene de agua. Entonces, sistemas sin arrastre hidráulico es cuando no son arrastrados por el agua, ¿sí? Entonces, sistemas sin arrastre hidráulico tenemos 2, que es el hoyo seco ventilado, que ya no se usa, y la compostera de doble cámara. Y también tenemos sistema con arrastre hidráulico, o sea que son arrastrados por el agua. Tenemos con arrastre hidráulico en general, los pozos sépticos, y hay uno que se denomina tanque séptico mejorado, que es el biodigestor. Entonces tenemos 4 tipos de UBS, de unidades básicas de saneamiento. El hoyo seco ventilado, que ya casi no se usa, la compostera de doble cámara, el arrastre hidráulico, el sistema de arrastre hidráulico normal, estándar, y el tanque séptico mejorado. ¿Sí? Recuerden, son 4. 2 sin arrastre hidráulico y 2 con arrastre hidráulico. La UBS tipo hoyo seco ventilado, miren, así como se observa en la imagen, esto ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque no se le puede dar este tipo de sistema porque consideramos que no es conveniente habiendo los otros sistemas. Entonces, aquí las heces caen directamente aquí y se tiene que hacer un cambio del hoyo. Entonces, como su mismo nombre lo indica, como les había dicho, sin arrastre hidráulico. Miren, ahí no hay ninguna función de arrastre, o sea, de que jale algo, se lleve a un sitio, sino ahí mismo quedan las heces. Entonces, por eso es que es sin arrastre hidráulico. Y hoyo seco, porque miren, ahí es un hoyo, y seco ventilado. Y se ventila para que no haya olores en ese baño, ¿sí? Y tenemos también la UBS tipo compostera. Es de este tipo, tiene unas gradas. ¿Por qué tiene las gradas? Porque aquí tiene 2 cámaras, ¿sí? Hay 2 cámaras de descomposición de heces. Entonces, es por eso que se dice compostera, se dice ¿por qué? Porque ahí defecan, primero se llena, se almacena las heces en una de las cámaras, luego el inodoro se cambia de ubicación y ya también se almacena las heces en esta cámara. Mientras tanto, estas heces se van estabilizando con cal, puede ser con cal, se estabiliza estas heces. Y estas heces se pueden utilizar para sembrío. Entonces, es por eso que su nombre es tipo compostera. ¿Por qué? Porque se produce compost para ser utilizado en la agricultura, ¿sí? Y cuando se utiliza este tipo de sistema, cuando no tengo la suficiente
cantidad de agua para utilizar arrastre hidráulico, entonces tengo que utilizar VS tipo compostera, o cuando la zona es una zona cuyo suelo no tiene una capacidad de, no es permeable, ¿sí? Es un poco impermeable. Ahí se utiliza este tipo de VS. Pero también nosotros estamos tratando de no utilizar también este tipo, de preferencia nosotros se propone las VS con arrastre hidráulico. Como su mismo nombre lo indica, aquí yo tengo mi baño, entonces por el agua, cuando yo suelto la bomba del agua, arrastra y lo lleva a unos pozos sépticos, las heces. ¿Para qué? Para que se produzca un proceso biológico, ¿sí? Y de ahí el agua que queda se va a un pozo de percolación, a una zanja de coronación, ¿sí? A cualquiera, dependiendo del diseño. Entonces, como les estaba explicando, lo principal en esto es lo que se les había dicho. Sin arrastre hidráulico, sin arrastre hidráulico, porque directamente queda ahí las heces. Este otro también no tiene arrastre hidráulico porque las heces quedan ahí y se produce el compost. Y seguidamente se utiliza la otra cámara. Entonces, tipo compostera con dos cámaras para estabilizar las heces. Y el de arrastre hidráulico con tanque séptico, porque como les había indicado, ahí hay arrastre. El agua arrastra las heces para que se produzca el proceso biológico. Igual aquí, la VS con arrastre hidráulico con biodigestor. Este biodigestor está bastante promovido. ¿Por qué? Porque tiene mayor duración y se ha comprobado que funciona bien, pero siempre y cuando los usuarios hagan una buena operación y mantenimiento y un adecuado uso de este biodigestor. Y como les había indicado, hay arrastre hidráulico. Ahí defecan por arrastre hidráulico, se va al biodigestor y de ahí lo que queda se va al pozo de percolación. Este pozo de percolación recibe las aguas tratadas de este biodigestor. Ahí puede ser pozo de percolación o zanja de infiltración. Un momentito, voy a continuar. No sé si hasta el momento tengan algunas preguntas. Sí, tenemos, bueno, una pregunta que es de Nidia Carhuavilca, ¿no? Ella indica, uno de los grandes problemas que he podido encontrar en las captaciones de ladera, sistemas por gravedad sin tratamiento, es que el manante se ha ido por otro lado y ya no cumple la función de captar agua. Y finalmente no sale nada de agua por las lloronas. En ese caso, ¿cuál sería la opción técnica para que pueda volver a captar el agua? Ya, ahí tendrían que analizar bien si es que efectivamente esa zona que se ha identificado es la zona donde está saliendo el agua, porque a veces son zonas que son tipo bofedales, que el manante no, o sea, esa ubicación donde sale el manante, el punto de afloramiento, no es el real. Entonces, es por eso que a veces cambia. Entonces, eso depende de un análisis que se haga ahí en campo. Entonces, otro caso podría ser el tema de que, por ejemplo, la zona es una zona cuyo suelo es gravoso.
Entonces, yo he visto más esos casos en la selva, y tú mismo te das cuenta que el terreno es gravoso, entonces es fácil que tu fuente se vaya por otro sitio, o sea, los llorones salgan por otro lado. Ahí ya se ha hecho las consultas correspondientes cuando, por ejemplo, ese cambio de ubicación son 10 metros, 20 metros, podrían volver a construir la captación. ¿Por qué? Porque en esos casos mi fuente es la misma. Porque yo no puedo decir que se han cambiado las características de mi fuente. Entonces, es más que probable de que la fuente sea la misma, entonces yo podría construir, pero previamente lo que yo les sugeriría es hacer un adecuado análisis de dónde es el punto real de afloramiento del manante. Entonces, podría ser uno, como les había dicho, zonas cascajosas, otro, zonas llanas, en las cuales de repente está el afloramiento está saliendo por un lado, pero realmente cuando hacen el análisis, la investigación, se determina efectivamente otro punto de ubicación del afloramiento. Entonces yo ahí les recomendaría que siempre un ingeniero vaya y obviamente a él le expliquen y le indiquen, ingeniero, estaba saliendo por aquí, luego se fue y se ha ido al otro lado, entonces él hará el tema de exploración, prospección, harán zanjas para verificar efectivamente dónde puede estar el manante, porque de repente es un manante difuso. Y más que todo yo he visto eso en zonas fangosas, que en época de lluvia se hacen fango, entonces en el borde de la ladera, ahí es donde debe de estar el afloramiento real. ¿Otra pregunta? Gracias. Bueno, Ronald Santa Cruz nos pregunta, ¿no? Buenas tardes, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una unidad básica de saneamiento seco, ventilado y una compostera húmeda? Ya, no, la compostera, como les había explicado, un ratito voy a compartir. Ya, el hoyo seco ventilado es un solo hoyo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se llena aquí de las heces, lo tapan y excavan otro hoyo y ahí mismo es donde se defeca, en un solo sitio. En cambio, en el de compostera son dos depósitos, son dos cámaras que se tienen. Entonces, esta cámara se llena y de ahí reubican el inodoro y lo ponen a este otro lado y aquí ya también defecan. Mientras tanto, estas heces se van estabilizando y después se puede utilizar para sembrar como compost. Y esto se llena y ya también esto se vació, entonces ya también lo vuelven a reubicar en este otro lado el inodoro. O sea, esa es la diferencia entre el hoyo seco, porque es un solo hoyo, el hoyo seco ventilado, y la VS tipo compostera son dos cámaras de descomposición. Y ahí van intercalando el uso, se va intercalando, es por eso que esto es estable. En cambio, llenas un hoyo, luego reubicas este bañito, lo reubicas a otro sitio y vuelves a hacer lo mismo, reubicas a otro. Entonces, es por eso que esto prácticamente ya no se utiliza. O sea, esto ya no debería de estar en la norma. Esto nosotros estamos planteando retirarlo porque ya no es lógico hacer una VS tipo hoyo seco ventilado. O sea, en último caso yo podría hacer una VS tipo compostera. ¿Por qué? Porque aquí intercalo. En cambio aquí se llena, o sea, en 20 años todo mi terreno, toda mi área va a estar llena de heces. Es por eso de que de hoyo seco ventilado no se utiliza, no se recomienda. Es más, en los proyectos no se propone el hoyo seco ventilado.
y se va a retirar de la norma. O sea, desde el tipo compostera sería el que se utiliza. Compostera, el de arrastre hidráulico y el más utilizado, el con biodigestor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos al Facebook. Tenemos una pregunta de Donato Oponte Quinto. Él pregunta, en un sistema de cloración por goteo autocompensante, ¿el nivel estático también es recomendable? En todos tiene que haber un nivel estático. ¿Por qué? Porque si no, tú estás perdiendo cloro y el día de mañana me toca explicarles el tema del sistema de cloración y ahí yo les voy a demostrar de que si tú dejas que el goteo funcione 24 horas, tu tanque de 300 o 250 no te alcanza para más de 7 días, por más que tengas 4 viviendas. Entonces, si tú tienes poca población, pocas viviendas, tú podrías utilizar tu tanque de solución madre de 250, siempre y cuando tuvieras el nivel de control estático. Entonces, es importantísimo el nivel de control estático. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos la participación de Winder Jara. Perdón. Bueno, excelente ponencia, ingeniera Úrsula. Una consulta. ¿Qué tratamiento complementario de aguas residuales es recomendable realizar en las UBS? Tratamiento complementario. Mañana vamos a tocar más el tema de VS, pero nada, tener todo el cuidado necesario en el tema de la instalación, de la operación y mantenimiento, el tema de la caja de lodos, el tema de los componentes que tiene la VS en general y de los cuidados sería un tema que vamos a ver más mañana, que vamos a ver el tema de operación y mantenimiento, no botar papel higiénico dentro del inodoro, no botar pañales y tener todo ese cuidado en los inodoros, que lo vamos a ver a más detalle mañana. Y ahora, ¿ya no hay más preguntas, licenciada, o sí? Para proceder con el siguiente tema. Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, Nidia vuelve a consultar, ¿no? ¿Qué hacer? Todo el sistema es obsoleto y si no cuentas con agua. Es lo que pasa en la convención y el proyecto ya fue entregado y ya no cuenta con agua. Que no cuente con agua, ahí sí es todo un problema grande, ¿no? Porque ahí bien raro que hayan hecho un proyecto donde no hay agua, se supone que hay una población y la población consume agua de algún sitio. Entonces, una de dos, o de repente el agua ha ido reduciendo la cantidad, o si no, debe de haber alguna otra fuente. Entonces, definitivamente ahí tiene que haber alguna solución, porque si ejecutaron una obra en un sitio donde no hay fuente, no estaría bien. Entonces ahí habría que analizar el caso, porque habla de obsoleto y en realidad no entiendo bien de qué caso se trataría. Muchas gracias. Maite pregunta, ¿a qué altura deben de estar los yodos? Los llorones, ¿a qué altura? Miren, la tubería de rebose tiene que estar 5 centímetros debajo de los llorones. Y en último caso, ya si ya no hay forma, he visto zonas en las que ya ni modo, no tienen opción, podría ser 3 centímetros, 4 centímetros, pero todo depende del tema del caudal también. Pero lo mínimo que indica la norma son 5 centímetros. 5 centímetros debajo del llorón más bajo, tiene que estar la canastilla
digo, la tubería de rebose. Muchas gracias. Ronald Santa Cruz Pachiño nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre arrastre alcantarillado, hoyo seco, ventilado, compostera seca y compostera húmeda? Ya. El sistema de alcantarillado, ya les había explicado el tema de compostera, de repente sí ya quedó claro, el sin arrastre hidráulico, el hoyo seco ventilado que ya no se usa, el compostera que es lo que en último caso se podría utilizar, ¿sí? O sea, es lo último que podríamos proponer es la VS tipo compostera, el tema de arrastre hidráulico, que ya les había dicho que es arrastra el agua. Y el alcantarillado, la diferencia con el alcantarillado es de que el alcantarillado se utiliza para poblaciones mayores. Y el tema es de que nosotros en el ámbito rural, por norma, no se recomienda mucho. ¿Por qué? Por el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, que no se mantiene. Entonces simplemente se olvidan y no lo mantienen. Pero la diferencia con el alcantarillado es que el alcantarillado es un sistema de redes, así como en el agua, son redes que se conectan a un emisor y se va a la planta de tratamiento. Entonces, en sí, por un tema de practicidad, sería mejor que, por ejemplo, uno tenga en la zona urbana nosotros, no tenemos la necesidad de tener, por ejemplo, un biodigestor, de tener que estar haciendo ahí el mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros alcantarillado. Entonces, el alcantarillado se denomina más por las alcantarillas que se tiene buzones, se tiene redes y todas las viviendas están conectadas por un sistema, toditas las viviendas. Entonces, esa es la diferencia con el alcantarillado. Pero a nivel rural no se utiliza el alcantarillado por el tema de las distancias que hay entre las viviendas. En nuestra zona rural las viviendas están bastante alejadas unas de otras, entonces no sería económico hacer el tema del alcantarillado y también por la falta de sostenibilidad por el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Giancarlos Nina consulta, ¿el nivel estático generaría la obstrucción de la tubería de goteo? El nivel de control estático, no, no generaría porque lo que tienen que tener muy en cuenta es la preparación del cloro, de la solución madre. Entonces, recuerden que lo que obstruye es la cal. Entonces, no generaría ninguno de esos problemas. Entonces, ¿en qué tienen que tener cuidado? En la preparación de la solución madre. Recuerden que el cloro es un gas, entonces cuando uno diluye el cloro tiene que esperar a que sedimente la cal, porque el cloro está estabilizado con cal. ¿Para qué? Para que no se evapore, o sea, no se volatilice. Muchas gracias. Arlet consulta, no, perdón, Miluska pregunta. Buenas tardes. En la unidad básica de saneamiento, ¿qué tipo compostero y en cuánto tiempo las heces tardan de convertirse en compost? Son seis meses. Entonces, conforme se va utilizando, se va echando cal o ceniza y se va estabilizando, se espera 6 meses y antes de hacer el cambio se retira el compost. Muchas gracias. Arlet consulta, las unidades, las VS por arrastre hidráulico séptico, ¿dónde se almacenan las heces y cuál es el proceso? En el tanque séptico se almacenan las heces, en el tanque séptico, o sea, el agua, las heces van a la caja de registro, luego se van al pozo séptico
las aguas negras, y luego pasan a la caja de registro y al pozo de percolación, las aguas grises nada más pasan al pozo de percolación, pero las heces se retienen en el pozo séptico. Una última pregunta del Facebook, ingeniera Úrsula, para pasar a unos minutos de un espacio de descanso. Bueno, viene Henry Camargo quien pregunta, ¿no? La UBS con arrastre hidráulico con biodigestor puede acondicionarse a otro tipo de UBS, ya que en muchos de los ciudadanos por descuido o dejadez han extraviado o roto el biodigestor. En este caso, se tendría que ver la forma de hacer acondicionar, no creo, tendrían que hacer la limpieza, porque se han extraviado que, por ejemplo, la tapa tendría que ver alguna forma de poner, claro, como indica el mismo, acondicionar una tapa para poder taparlo y hacer de que que el biodigestor funcione efectivamente. Entonces sí, habría forma, ustedes saben que hay formas de ingeniarnos para hacer de que funcione adecuadamente un sistema. Sí, sí, habría formas, pero siempre y cuando no se haya deteriorado, se haya malogrado mucho el biodigestor. Porque se tendría que retirar, por ejemplo, todos los conos de PET, hacer toda la limpieza y volver a hacer como que volver a hacer que arranque el biodigestor. Muchas gracias. Pasaremos a unos minutos de cese, por favor. Por favor, no se olviden de registrar sus asistencias. Se está pasando tanto por el Facebook y también por el chat, ¿no? El enlace para que registren vuestras asistencias. Unos minutos nos tomamos y regresamos, ¿sí? Como el agua que se estrella al universo sideral. Cada instante, generaciones reconciliadas para buscar, para construir tiempos mejores. Cada día, cuando eres marcado hasta por la muerte, te regalan sonrisas inocentes y puras. Los niños, cada instante, una partida, clamando desde el aire, esperando tu llegada. Libertad.
Regresamos con la ponencia programada para el día de hoy. Vamos con la segunda parte. Por favor, no se olviden de hacer todas sus preguntas por el chat y asimismo por el Facebook. Continuemos, ingeniera Úrsula. Sí, bueno, ahora vamos a pasar al tema de plan de mantenimiento. O sea, el tema que tocaba mañana, porque mañana tenemos varios temas, hoy día vamos a ver ahorita el tema de plan de mantenimiento. Recuerden que mañana vamos a ver el tema de operación y mantenimiento, tanto del tema de los biodigestores. Entonces, ahí cualquier otra consulta adicional que tengan, se les va a absolver. Confírmeme, licenciada, si se escucha. Bien, se escucha y se puede ver. Ya, ok. Otro de los temas que me solicitaron exponer es el plan de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua. Para elaborar el plan de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, estoy hablando, ojo, de agua netamente por el momento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico del módulo 4. En este diagnóstico se les da las pautas para el contenido mínimo que se tiene que evaluar de un sistema desde la captación. Entonces, es básico para cuando uno elabora un plan de mantenimiento, hacer el diagnóstico detallado de todo el sistema, recorrer todo el sistema. Entonces, este módulo 4 consiste en ¿qué? En visitar todo el sistema desde la captación hasta las conexiones domiciliarias, ¿sí? Y ahí el ingeniero, bachiller en ingeniería civil, tiene que identificar cada uno de los componentes y identificar qué intervención, qué tipo de intervención requiere cada componente, ¿sí? Entonces, de cada componente, de cada componente identificado o de cada rubro, se realiza el metrado respectivo. Se metra el largo, ancho, todas las partidas de cada uno de los componentes. Y de cada componente por ejemplo, en la captación, se analiza cada elemento, ¿sí? Entonces, aquí hay un análisis bien exhaustivo que se tiene que hacer cuando se hace el diagnóstico del sistema. Para el módulo 4 tenemos 4 tipos de módulos 4, de acuerdo a los tipos de sistema que les expliqué. Recuerden que les indiqué que hay sistema por gravedad sin tratamiento, ahí se utiliza un formato diferente. Hay sistema por gravedad con tratamiento, también es otro tipo de formato de módulo 4. También tenemos el sistema por bombeo sin tratamiento. Aquí de repente ustedes no ven esta parte de aquí, pero aquí dice sistema por bombeo sin tratamiento. Es el módulo 4.3. Y el módulo 4.4 es sistema por bombeo con tratamiento. Entonces nosotros se tienen esos cuestionarios especializados por tipo de sistema. Entonces para cada tipo de sistema se utiliza un módulo específico. Entonces es importantísimo el módulo 4. Entonces, después de levantar el módulo 4, en base al módulo 4, se elabora el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento contiene lo que contiene cualquier expediente o cualquier informe. Tiene el nombre, el índice, una introducción, los antecedentes, el objetivo y el diagnóstico básico. El tema del diagnóstico porque es el punto de partida. Yo tengo que hacer, para hacer cualquier actividad, yo lo primero que debo de hacer es un diagnóstico. Entonces, eso me lleva a realmente plantear la solución a ese problema que pueda tener. Entonces, siempre se parte de un diagnóstico adecuado. Habiendo hecho el diagnóstico,
se elabora yo determino que el recurso humano involucrado de cada actividad. Después yo determino el presupuesto, ¿sí? El presupuesto, ¿cuánto me va a costar? En base a algún programa, hay diversos programas para plantear el presupuesto. Nosotros en el PNCR tenemos un aplicativo que es el DATAS, que automáticamente te bota, te arroja en base a la información del módulo 4, te arroja para que tú llenes la unidad, la cantidad y el precio unitario. Entonces, tú tienes que calcular el precio unitario. Ojo, no vayan a confundir que el aplicativo que tenemos les da el precio unitario. No, cada uno elabora su análisis de precios unitarios. Entonces, los ingenieros en la universidad llevamos un curso netamente de costos y presupuestos que sirve para hacer todo esto y para hacer todo el presupuesto del plan de mantenimiento. Ahorita voy a proceder a presentarles el modelo de plan de mantenimiento. Licenciada, por favor, ¿me confirma si se ve? Ingeniera, sí se ve. El plan de mantenimiento se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Ya, ok, gracias. Entonces, este es un modelo de plan de mantenimiento que se les facilita siempre. Ahí el nombre, el índice, la introducción, los antecedentes, el objetivo, la localización, y viene el diagnóstico. Diagnóstico o descripción de la situación actual. Lo que les había dicho, es básico el diagnóstico o la descripción de la situación actual para yo poder plantear una solución. Porque si yo no voy a campo, no miro cómo está la captación, no hago un análisis de cómo está la línea de conducción, el reservorio, no voy a poder plantear una solución adecuada para el estado del sistema. Entonces, es necesario hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, aquí, la captación, analizo la captación, analizo el lecho filtrante para ver cómo está el lecho filtrante. Yo tengo que ver cómo están mis llorones, cómo está funcionando mis llorones. Luego analizo el sello de protección, que es esa losita que les había indicado. También tengo que analizar cómo está el sello de protección. Tengo que analizar cómo están los aleros, la zanja de coronación, cómo está la cámara húmeda, también tengo que analizar cómo está mi cámara húmeda, cómo están las tapas sanitarias, cómo está interiormente, si está bien, no está bien. Por ejemplo, aquí en esta foto, esta es la tubería de rebose. Y miren, si ustedes mismos se fijan, ahí la tubería está más arriba que la ubicación de los llorones. Entonces, ahí está bien, está mal, está mal. Ahí lo que tengo que hacer es cortar y hacer de que esté 5 centímetros, esta tubería esté 5 centímetros debajo de este último llorón que está aquí, ¿sí? Entonces, para eso sirve el tema de verificar en campo todo, porque a veces también las canastillas de salida están mal. Las tapas sanitarias también tengo que analizar cómo está, identificar si necesita un mantenimiento preventivo o correctivo. Las cajas de válvula, también básico, porque tienen que estar funcionando bien, también las tengo que analizar. Ojo que estoy netamente en la captación. La válvula, cómo está, porque tiene que estar funcionando bien. Miren cómo está aquí. Se tiene que verificar todo. Y también tiene que tener esta tubería de limpia. Ven ahí un agujero, es para que no se colmate de agua la caja de válvulas. Entonces tiene que tener siempre esa tubería. Aquí, por ejemplo, hay algunas canastillas de salida que están, miren en qué estado. Entonces también se tiene que evaluar todo.
tanto exteriormente como interiormente. Igual el reservorio, este reservorio no tiene un componente fundamental, que es el sistema de cloración. ¿Ven? Entonces tampoco hay el dado en la tubería de limpia y rebose. El cerco de protección, que también se tiene que ver cómo está. Miren, y ese es el análisis que he hecho. Entonces, se evalúa todo. Se evalúa todo, tanto exterior como interiormente. Se tiene que hacer un buen análisis. El tema de los eucaliptos. Recuerden que no debe de haber eucalipto en un radio de 50 metros por lo menos. ¿Por qué? Porque el eucalipto consume bastante agua, sus raíces son profundas y también hace daño a la infraestructura. Se hace el análisis de la captación, también si tengo pases aéreos o cruces aéreos, también hago mis análisis. Hay distintos tipos de pases aéreos, por ejemplo, aquí tienen péndolas, entonces hay que ver cómo están las columnas, cómo está la tubería. Se hace todo un análisis integral de todo. Aquí tenemos otro tipo de pase aéreo, que es con estructura metálica. Las válvulas de aire, válvulas de purga, se analiza absolutamente todo. Y las cámaras rompepresión, igual, se analiza externamente y también internamente, cómo está la canastilla, cómo está la tubería de limpia y rebose, todo. Por ejemplo, aquí miren. Aquí antes esto estaba funcionando mal. Aquí en los reservorios ya también se analiza ¿qué? Interiormente cómo está la caja de válvulas, se analiza cómo está mi sistema de cloración, el cerco, analizas internamente también. El nivel de control estático también. Mi tubería de ventilación, miren, ¿esto es sistema de cloración? No, ¿ya? Entonces, cuando vean, esto no es un sistema de cloración, es cualquier cosa, es algo artesanal que no se considera sistema de cloración. Entonces, se hace todo un análisis detallado en el diagnóstico de la situación actual. Luego se plantea los metrados, se realizan los metrados. Eso, como les había dicho, los ingenieros, bachilleres en ingeniería civil. En la universidad hemos estudiado todo un curso que nos enseñan costos y presupuestos. Nos enseñan a metrar, nos enseñan a calcular el análisis de costos unitarios. Aquí está, se calcula el presupuesto. Miren, de acuerdo a cómo, al módulo 4. ¿Sí? De acuerdo al módulo 4 se calcula todo ese contenido tiene que tener el presupuesto, ¿sí? Tubería de PVC, cruces aéreos, válvulas de aire. Entonces, de esa forma tiene que estar estructurado el presupuesto. El análisis de precios unitarios, que es lo más complicado en el tema, en el trabajo que se realiza, porque hay que analizar partida por partida, o sea, cada partida cuánto de personal necesita, cuánto material, cuánto de herramientas, cuál es el rendimiento de este personal, entonces cuánto necesito, por qué, por metro cuadrado, por metro cúbico, dependiendo de qué unidad sea la que yo le ponga. Entonces, lo más difícil en el tema del presupuesto sería realizar el análisis de costos unitarios. Entonces, este análisis de costos unitarios es lo más complicado y de ahí pones todo en el programa y te sale la relación de insumos y el presupuesto. Entonces, en el caso del personal que trabaja en el ATM o ligado al tema de agua y saneamiento, que no sea ingeniero, bachiller en ingeniería civil responsable del tema del mantenimiento, lo que se les pide es mínimamente que revisen lo que les he dicho anteriormente, el diagnóstico de la situación actual. ¿Por qué? Porque eso no es difícil. Entonces, ustedes miran la consistencia entre lo que dice, por ejemplo, válvula de ingreso. Leen la consistencia de lo que ha descrito con la imagen.
con la foto. Entonces, no es difícil de hacer ese trabajo. Entonces, ustedes ven si la foto que ha puesto el ingeniero o el bachiller en ingeniería civil corresponde a la descripción que le está poniendo. Porque en muchos casos se les da este formato y el texto es el mismo y hasta la foto es la misma. Entonces, no es difícil el tema de leer la descripción y ver si efectivamente coincide o no con la foto. Y otro punto más que ustedes podrían ver que no es difícil de ver es el tema de insumos, si es que saben un poquito del tema, porque por ejemplo en algunos casos mano de obra, yo vi algunos planes de mantenimiento que les salía, digamos, 200 soles. Entonces, con 200 soles nadie va a querer ir a hacer el mantenimiento de ese sistema. Entonces, detalles como es el tema de, por ejemplo, clavos le salía un montón, cemento, digamos, le salía 200 bolsas y no, pues, o sea, para ese mantenimiento no se necesita tanto cemento. Entonces, esta relación de insumos, ustedes lo podrían hacer revisar con un maestro de obra, que él les vaya a decir y verifique y diga, no, esto es muy poco, no creo, que haga una estimación así general, ¿no? Para ver si realmente el presupuesto estaba bien. El plazo de ejecución que también se pone, el tema de los responsables del seguimiento, el croquis del sistema y la firma y sello del profesional que elabora el plan de mantenimiento. O sea, es importantísimo que haya un responsable. Por eso es que se les pide que tiene que ser un ingeniero civil o bachiller en ingeniería civil el que firme eso, porque él se está haciendo responsable por ese plan de mantenimiento. Entonces, el responsable de ATM o quien haga sus veces, da un visto bueno a ese plan de mantenimiento, pero el principal responsable es quien hizo el plan de mantenimiento. No sé si hay algunas preguntas. Por el momento no, ingeniero. Por favor, a los participantes pueden ya empezar a escribir sus preguntas al chat y también en YouTube. Al momento no tenemos preguntas. Licenciada Miriam, no sé si les indicaron que el día de mañana, mañana me toca a mí también exponer, pero Sí. yo voy a poder exponer a partir de las 6 de la tarde. Bien, en ese caso se les va a enviar un comunicado a los participantes para que podamos correr una hora, ingeniero. Ya, ¿No? okay. Igual como pasó hoy, ¿no? Adelantamos una hora. Sí, no hay problema. Vamos a poner el comunicado. Sí, considero que todo está claro, ¿no? Porque no tenemos participación. Bueno, acá acaba de ingresar una pregunta en el chat, en el cual Henry Camargo pregunta, buenas tardes, ¿podría indicarnos cuál es la diferencia entre una cámara rompe presión y cámara de purga? Cámara